Estamos en Bueno, comunicación con nuestra compañera Eva Fondevila, referente de FM Raco en Tucumán y miembro de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué haces, Eva? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mucho gusto escucharlos. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿En dónde estás? Ahora estoy en la capital, no ¿Y, estoy en Raco en este momento. y cómo está la capital tucumana en este momento? Está bastante templada, estuvo haciendo mucho calor estos días, hasta 28 grados, Uh, cosas extrañas del invierno, pero está llena de hollín de la quema de caña de azúcar, que es uno de los grandes problemas ambientales que tenemos aquí. ¿Y por qué la Cuando queman? ter- Porque cuando termina la cosecha, muchas personas queman lo que queda y para volver a sembrar, y eso vuela, son como unos bagazos negros muy finitos que se suspenden en el aire y es muy terrible para los alérgicos y las alérgicas. Bien. ¿Y qué Así que ese es tiene? nuestro ¿Gusto? paisaje hoy. ¿Qué hay? ¿Gusto a caramelo, digamos? No, no, es un residuo de la quema solamente del resto de la caña de azúcar, entonces algo no tiene olor a nada, salvo a humo en todo caso en el momento que lo queman, pero como estamos en etapa seca, hay obviamente mucha sequedad en el ambiente y esto suspendido en el aire es bastante molesto. Te pusiste más contenta que perra con dos colas cuando te dije que queríamos hablar con vos del tema de niñeces. Dijiste, yo Más amo, vale. amo, Ah, amo a hablar de eso. ¿Por qué amás? Contale a la gente qué es el portal Anita y a qué te dedicas vos. bueno, porque desde nuestra organización, además de tener FM Raco como emisora comunitaria en el pueblo, además hace 14 años fundamos una agencia de noticias sobre infancias que básicamente lo que hace es producir información destinada principalmente a medios de comunicación, a técnicos del Estado, a docentes, educadores y demás, para tratar de incidir un poco en cómo miran las infancias. No todas las noticias son estrictamente sobre niños y niñas haciendo algo, sino sobre la mirada respetuosa de los derechos de las infancias. Esto lo creamos después de hacer 1 millón de talleres sobre derechos de los niños y darnos cuenta que los niños tenían más claros los derechos que los adultos. Ajá. Entonces teníamos que construir un medio que le llegara a los adultos y las adultas principalmente. Y bueno, hacemos eso, intentamos sostener un boletín de noticias semanal y tenemos un programita de streaming cada 15 días donde abordamos cuestiones vinculadas al enfoque de la niñez. Y justo, Entonces, bueno, en este momento sí. estamos con una agenda específica vinculada al proyecto de ley de bajar la edad de punibilidad de los chicos. Y entonces, bueno, estuvimos trabajando esta semana bastante con eso y bueno, me encantó que me convoquen para hablar de esa cuestión que me parece que es muy importante. Contanos por qué es importante debatir esto, cuál es la posición que tienen ustedes y por qué crees, además, que cada tanto volvemos a hablar del tema. Bueno, yo creo que cada tanto volvemos a hablar del tema porque nuestra democracia y nuestras instituciones no logran resolver otros problemas que son estructurales, entonces recurrimos sistemáticamente. Generalmente coincidía con años electorales, quizás esta es la particularidad de que este año no es electoral y sin embargo esto está en la agenda, hay una decisión del gobierno nacional de Milei de instalarlo. Como no pueden resolver problemas estructurales, siempre desvían la atención a una agenda punitiva que garpa, por decirlo en criollo, en ciertos sectores de la sociedad. Cuando digo ciertos sectores no es una clase social, porque es bastante transversal la adhesión al discurso represivo, y creo que el gobierno de Milei lo tiene ahora como una bandera porque le funciona el decir que la responsabilidad de la inseguridad es producto de un supuesto incremento en el delito violento a cargo de adolescentes. Ujú. Ellos, por supuesto, se refieren a menores, que técnicamente son menores de edad, pero que ya hace muchos años nuestra legislación incorpora la perspectiva de los derechos de las infancias, tanto asumiendo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño como la Ley Nacional de Protección de las Infancias, se refiere a niños, niñas y adolescentes en una perspectiva de derechos. Entonces, lo que siempre nos llevan es a discutir solamente la baja de edad de punibilidad. Creo que este es el récord de número hacia abajo del planteo. El proyecto oficial es llevar la edad de punibilidad a los 13. ¿Qué significa?
ellos quieren instalar que actualmente un adolescente menor de 16 años no le pasa nada si delinque. Eso es lo que quieren instalar. Alguien infringe la ley penal y no le pasa nada si tiene menos de 16 años. Si tiene más de 16 años, ya tenemos actualmente un régimen que implica la privación de libertad según los casos. Mónica Nopov te saluda. Mira, ¿Qué tal? yo recién cuando te escuchaba lo relacionaba con otras cosas. Hay una canción famosa de los Salieris de Charlie que en un momento dice, estarán pensando igual, ahora son todos comunistas, que hablaba la mirada de los adultos sobre las infancias. Y lo pensaba porque vos dijiste en un momento también que somos los adultos los que tenemos más dificultad para comprender los derechos de los niños y las niñas. Eh, ¿Y no será que esto también está vinculado a este problema que tenemos muchas veces las generaciones adultas de que al no entender qué pasa con los jóvenes los terminamos culpando de todo? Porque pensaba también desde otro lado, muchas veces se habla de, bueno, ganó la derecha por culpa de los jóvenes, como que a lo mejor hay un tema que es más fácil volcar en los jóvenes y por eso mismo también en las infancias y en adolescentes que el Sí, tema... coincido. Coincido y nosotros trabajamos en contra de este discurso de que era culpa de los jóvenes que Milei fuera el presidente de la nación, porque si bien es cierto que hay un esfuerzo por sintonizar con algunas cuestiones de los jóvenes desde las redes sociales y demás, siento que es la impotencia de los adultos de hacernos cargo de nuestros problemas, terminar endilgándoselos a los jóvenes, como vos decís. En este caso, eso lo transforman en un cliché que es a delito de adulto, pena de adulto. Entonces, como que quieren equiparar a los chicos y las chicas, viste, que incluso dicen, bueno, ya los dejamos votar, y entonces ahora también proponen que tal vez deberían votar a los 14. Entonces, equiparan y mezclan en el sentido Claro. común cuestiones que no tienen que ver entre sí. Lo que se propone es tener, digamos, penalizar desde los 13 años, eventualmente con castigos como la privación de libertad, a los chicos y a las chicas, y el reclamo quizás desde los sectores más democráticos de esta discusión es que el sistema de abordaje de la infracción a la ley penal por parte de los adolescentes tiene que ser diferenciado y bien diferenciado. Es decir, los adolescentes, si cometen una infracción a la ley penal, lo hacen desde su ser adolescente. Más allá de que otro de los clichés es que las bandas organizadas de criminales utilizan a los chicos y las chicas para delinquir porque supuestamente no les pasa nada, ante lo cual es muy fácil de montar eso porque uno diría, bueno, si ahora usan a los de 13, empezarán a usar a los de 12 o a los de 11, con lo cual peor. Estamos exponiendo a chicos cada vez más chiquitos a hacer la mano de obra de las bandas. En realidad lo que hay que ocuparse es de todas las condiciones estructurales por las cuales chicos y chicas de 13 o 14 años eventualmente terminan delinquiendo. De todos modos, también hay que decir que el nivel de incidencia del delito violento por parte de adolescentes es bajísimo. O sea, no hay ningún informe serio que diga que los adolescentes son una proporción grande de los delincuentes violentos, llamémosle. Más bien lo contrario, de los delitos violentos, muy poquitos dicen que es menos del 1%, antes se decía entre el 1 y el 2%, son cometidos por adolescentes. Por lo tanto, ni siquiera amerita bajar la edad de punibilidad por una cuestión cuantitativa, digamos. Estos Escuché, son todos clichés que se utilizan para esquivar la verdadera discusión. Esta semana UNICEF dijo que hay 1,5 millones de chicos y chicas que no comen una de las comidas o que se van a la cama sin cenar. ¿No? Esos son los verdaderos problemas que hacen que eventualmente un chico o una chica pueda infringir la ley penal. También los adultos, por supuesto, porque algunos movimientos dicen que hay 4 millones de adultos que no comen una comida al día, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de lo que realmente genera situaciones de mucha desigualdad, de mucha marginalidad y que hace que un montón de chicos y chicas no tengan un proyecto tan organizado de vida que les dé una proyección de futuro, digamos, si le garantizáramos a los chicos que dentro de 5 o 6 años van a poder cursar estudios y después de terminar la escuela, primero que van a poder terminar la escuela, después que van a poder seguir, que van a tener un trabajo, que va a existir el trabajo en la Argentina, que va a haber, qué sé yo, industria, que va a haber una economía basada en producir, en incorporar a la gente, en contener. Bueno, ahí discutiremos cuántas personas delinquen. La verdad que poner foco sobre chicos y chicas que delinquen es muy tramposo y es muy mentiroso. Y además con la ley que ya tenemos
si se cumpliera la Ley de Protección Integral de los Derechos, ya alcanzaría para contener eso, pero eso requiere muchos recursos y mucha decisión, ¿no? Por ejemplo, si uno desmantela todos los organismos o desjerarquiza todos los organismos que antes estaban, digamos, teniendo mucha presencia en la gestión del Estado, si uno denigra el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, bueno, también se van rompiendo estructuras que hacen al abordaje de esa cuestión. Aquí Sí, en Tucumán particularmente hay un programa que se llama Libertad Asistida, que es para los chicos que son punibles, o sea, los mayores de 16 años, que implica poner trabajadores sociales, psicólogos, abogados, talleristas, gente que acompañe esa libertad asistida para que el chico tenga un relato de vida y una cosa que hacer. Y para los chicos no punibles, que son los menores de 16 años, tiene un programa llamado Puente que implica también un acompañamiento para que tenga una inserción habitual en lo que tienen derecho a hacer cualquier chico de 13 años, como ir a la escuela, ir a un club, hacer una actividad. Ahora, todo esto dialoga con un gobierno que te quiere privatizar los clubes de fútbol, que no le importan los clubes de barrio, que le mete tarifazo a las organizaciones sociales, ¿no? sí, Entonces, bueno, justamente yo te iba a preguntar por ese lado, porque hace poco hemos estado hablando del tema de los clubes y cómo está vinculado, ¿no? Pero bueno, ya fuiste muy clara cómo claro, la es como vinculación. hacerse cargo parcialmente de una realidad que en realidad no es tan complicada. Es Mira, bastante sencillo, promover derechos. para quienes no estamos en el tema y para quienes no sabemos, vos decías, bueno, Yay, ¿qué pasa actualmente? Para que entendamos, ¿qué pasa actualmente con algo que sí ocurre, no sé en qué proporción, pero chicos de 13, 14 años que roban? Bueno, un chico de 13 años que roba, por lo general, es aprehendido por la policía. Se le da intervención generalmente a las secretarías de Niñez, Adolescencia y Familia, que son en las provincias los organismos de aplicación de la Ley de Protección de Derechos. Esas, esos organismos administrativos, siempre eso se informa a los jueces, porque existen los jueces penales de menores, y se hace un abordaje diferenciado, si es punible, si no es punible. En general, si no es punible, se lo incorpora en algún tipo de abordaje o programa, como el que yo decía recién, acá en Tucumán se llama el programa Puente. Si el chico es punible, se define en un centro de admisión que hay, porque antes lo que pasaba era que un chico cometía un delito, supongamos un viernes a la noche, la policía lo llamaba al juez y el juez le decía, metelo en el Instituto Roca, se llama acá. Entonces lo internaban ahí en el instituto y bueno, ahí eh, quedaba privado de su libertad hasta que el juez viera qué se hacía. Ahora hay un centro de admisión para intentar no institucionalizar los chicos hasta que se define un poco qué abordaje conviene con cada caso. Tampoco todos los casos son iguales. Hay chicos que tienen más red familiar o comunitaria para hacer contenidos en sus casas. Hay chicos que no tienen cuidados parentales, entonces a lo mejor tienen que ir a un hogar de protección. O sea, como me parece que la tendencia de la política pública en este tema es intentar ver en cada caso qué estrategia conviene. Seguro la privación de libertad tiene que ser la última y la más extrema. Tiene que ser una persona que sea peligrosa, una persona que no se pueda adecuar a un abordaje más comunitario y más razonable, pero todo esto, a mí lo que me preocupa es que todo esto implica un nivel de financiamiento de la política de niñez muy grande. Porque por Bernie, eso decía, si debilitas el Ministerio de Desarrollo Social, si la Secretaría de Niñez ahora es una subsecretaría, si no tenés una política hacia las provincias de transferir recursos, después es difícil contener, Claro. ¿no? Es más fácil acumular en las cárceles y en los institutos penales. Eva, Sí. escuché decir hace pocas semanas, no sé, un par de meses, a Bernie, al famoso excomisario Bernie, que fue secretario de seguridad de Axel Kicillof, digamos, no de Milei, Doctor también. y lo pongo entre comillas, decir que en realidad hay que tomar en cuenta también que bajar la edad de imputabilidad en realidad protege, él usó esa palabra textual, a los niños porque eh, el hecho que no sean punibles hace que sean fácilmente reclutables como soldaditos del narcotráfico y que si se baja
la ley, la edad de imputabilidad ya no los van a poder reclutar porque van a ir en cana, entonces los pibes no van a querer salir a hacer las changas para los narcotraficantes. Y bueno, como vos decís, van a tener que buscar pibes más chicos que en realidad, bueno, no van a poder porque son demasiado niños. Un argumento medio rebuscado, pero que también intenta horadar en el sentido común. Sí, en realidad ese argumento está en la discusión, porque en realidad no hay que negar que necesitamos tener algún tipo de régimen para abordar este asunto. La pregunta es dónde ponemos el énfasis. Si Claro. solo nos abocamos a bajar y bajar, no necesariamente las bandas delictivas van a dejar de incorporar chicos más chiquitos, al contrario, o sea, es probable que, es cierto que puede haber chicos de 14 que no quieran delinquir porque ahora serán punibles. La verdad que los chicos y las chicas delinquen porque no les queda otra. No sé si hacen tanta cuenta de si son punibles o no son punibles. Yo creo que hay un nivel de marginalización de las infancias y de empobrecimiento que hace que finalmente la gente sea mano de obra de los delincuentes, porque hablemos de que los adultos somos punibles y muchísimos adultos son parte de esas bandas. Por lo Claro. tanto, a mí me parece medio rebuscado desde ese punto de vista. O sea, la gente, cuando está en una situación muy desesperada, tiene un instinto de supervivencia que le hace cometer cualquier cosa con tal de poder comer. O sea, a mí me parece que hoy en la Argentina estamos discutiendo el derecho a la alimentación, es como medio extraño. Y al mismo tiempo estamos discutiendo un montón de otras cuestiones que hacen a retrocesos de conquistas que nos parecían bastante sólidas, digamos, eh, y que las estamos volviendo a poner en tela de juicio, ¿no? Entonces, como que me parece que es como falsa la discusión de que el problema es la edad. El problema es, o sea, hay muchos problemas. También el problema es qué tipo de instituciones de privación de libertad tenemos. Porque podemos decir, es muy importante que vayan presos y resocializar y un montón de cuestiones, y sabemos que ninguna institución penal de privación de libertad en la Argentina ayuda a que la gente esté mejor, a que salga mejor de la prisión, no a que, digamos, a que tenga un proyecto de vida. Es más, los que estamos afuera generalmente no queremos, ni le damos trabajo, ni los incorporamos. Entonces, Y todo sabemos, esto perdón, y te agrego algo más, sabemos que el proyecto de privación de libertad que hay actualmente, cuando hablan de queremos que sea similar a El Salvador, está hablando también de un régimen muy duro donde no se facilita la socialización posterior. No hay un proyecto. exactamente. Es que entre las fantasías sociales que circulan está ese famoso cliché de que se pudran en la cárcel. O sea, y la gente, mucha gente, ni siquiera cree que las personas tienen que cumplir una condena, después salir y formar parte del resto de la vida cotidiana de la sociedad. Creen que tienen que pudrirse en la cárcel. Entonces, en esta fantasía, el otro día, la directora de Adolescentes Infractora de la Ley que entrevistamos acá me decía, la gente cree que por no ser punibles los chicos son impunes. No hay que confundir una cosa con la otra, no es que son impunes. De hecho, el Estado tiene un abordaje de castigo con esos chicos en el sentido, entre comillas, de tenerlos dentro de un sistema, de abordarlos, de relacionarse con su familia, de exigirles ir a la escuela y un montón de cuestiones. Ahora, pensado desde los derechos es una cosa, pensado desde que se pudra en la cárcel es otra. Por ejemplo, cuando un chico cumple 18 años dentro de un instituto penal, al día siguiente en teoría se podría o debería irse a una cárcel de adultos. Y yo escuchaba a trabajadores sociales diciendo, no, intentemos que se queden en los institutos porque son espacios un poco todavía no tan violentos, no tan denigrantes para ellos, ¿no? Acá en Tucumán se hizo un trabajo hace unos años con una ministra de Desarrollo Social que después fue senadora, muy interesante de sacar a la policía de los institutos de privación de libertad de adolescentes. O sea, solamente podían estar hacia afuera, no cuidándolos a los chicos adentro y incorporar adentro del instituto solamente operadores comunitarios, que en general eran profes de arte, profesores de educación física. Nosotros como agencia ANITA estuvimos un año trabajando dentro del instituto, dando talleres de radio, por ejemplo, y eso era muy importante porque es como un abordaje no necesariamente policial del problema. Entonces, yo creo primero no hay que inventar demasiado, ya hay muchísimas experiencias piolas e interesantes, y hay que poner el ojo en donde hay que ponerlo. O sea, la realidad es que si los chicos no tienen un proyecto de vida, no tienen una seguridad alimentaria garantizada, ahora quieren discutir que la educación es esencial.
Bueno, si es esencial, ¿por qué degradaste el Ministerio de Educación? Si es esencial, ¿por qué las provincias no reciben recursos a menos que pacten y se Arrodillen. sí, exacto, con el presidente? Entonces, mandale recursos, fortalecer el sistema educativo, porque hacen un proyecto de ley para decir que la educación es esencial para que los docentes no hagan protesta. Ese es el fondo de la intención. Entonces, no hay tanto secreto, ¿no? O sea, es alimentación, educación, salud garantizada, clubes de fútbol, de básquet, de vóley, deportivos, danza, lo que sea, que todos los chicos y las chicas tengan acceso a actividades recreativas que le den ganas de vivir, ganas de estar, centros que atiendan las adicciones en forma integral, que es una problemática muy compleja. Digamos. Eva, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Comunitaria La Lechuza. Bueno, que tengas lindo fin de semana. ¿Nos vemos pronto? Dale, nos estamos viendo en breve. Nos vemos Muchísimas gracias nos vemos unos días por en la llamada. Rosario.